Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Jaime y hoy estamos otra vez con los Naturals Educators y Truckee Meadows Park Foundation. Hoy vamos a hablar sobre una lección muy interesante acerca sobre la identificación de árboles y cómo las hojas cambian de color. Para entender cómo las hojas cambian de color, tenemos que saber que las hojas obtienen su color gracias a una molécula que se llama pigmentos. Estos pigmentos se encuentran dentro de las hojas y normalmente tienen tres tipos. El primer tipo se llama clorofila, el segundo se llama carotenoides y el tercero se llama antocianinas. Estos pigmentos son los que afectan el cambio de color en las hojas. Durante la primavera y el verano, las hojas de los árboles son responsables del crecimiento del árbol. Normalmente toda la comida que el árbol produce es producida por esas hojas y esas hojas son las que mantienen al árbol. La clorofila es el pigmento que ayuda a las hojas a obtener su color, sobre todo el color verde. Esa clorofila absorbe la energía del sol y la usa para crear diferentes elementos químicos como carbohidratos, oxígeno y dióxido de carbono. Básicamente, cuando esto pasa es cuando los procesos de la fotosíntesis ocurren, que es cuando las plantas verdes usan reacciones químicas donde absorben el dióxido de carbono y producen oxígeno y azúcares que son utilizados por los animales y por todos los seres. Durante la primavera y el verano hay mucha energía solar y los árboles absorben esta energía mediante la fotosíntesis. Este proceso produce mucha formación de clorofilas, pero durante el otoño los días se comienzan a poner más cortos y más fríos y hay menos luz solar. Por lo tanto, los árboles tienen más dificultad para hacer los procesos de la fotosíntesis. Debido a los cambios de temperatura, algunas plantas comienzan a ahorrar energía y los pigmentos como la clorofila entran en reposo y le dan la oportunidad a otros pigmentos para ser más visibles. En este proceso, pigmentos como los carotenoides, que son los encargados de producir un color amarillo, anaranjado y café. Cuando la hoja está a punto o comienza a desprenderse del árbol, esta hoja produce un bloqueo en el transporte de azúcares de la hoja y el árbol. Debido a esto, la producción de un pigmento que se llama antocianín es producida. Este diferente pigmento es el que le da la coloración a la hoja roja, magenta y morado. Y como sabemos, la mayoría de árboles cambian sus hojas de color en el otoño y normalmente hay unas ciertas variedades de árboles que cambian su color de hojas en un color específico. Por ejemplo, el oak tree cambia sus hojas a un color rojo, café o rosette. También tenemos otro ejemplo como el dogwood tree, que normalmente su hoja es de un color como morado rojo, y tenemos el ejemplo de un aspen donde las hojas cambian en color verde a un color amarillo, y esto se repite debido a la variedad de árbol que estamos hablando. Y para terminar,
continuamos con las diferentes especies de árboles y cómo algunos cambian sus hojas dependiendo de la variedad de árbol que son. Tenemos como último ejemplo los árboles que se llaman evergreen. Evergreen son los árboles como los pinos, que ellos siempre conservan su color de hoja verde. Ahora vamos a continuar con la segunda parte de cómo aprender a identificar árboles. Esta parte nos va a enseñar más sobre nuestra Dichotomous Key, que es una guía la cual nos ayuda a entender más sobre cómo identificar árboles. Antes de empezar a explicar nuestra Dichotomous Key, quiero contarles que en el link de este video ustedes van a tener su opción de tener su propia Dichotomous Key. Entonces vamos a usar esta guía que prácticamente se enfoca en los rasgos físicos del árbol y nos ayuda o nos da una serie de opciones las cuales nos van a ayudar y describen un poco más nuestro árbol. Estas opciones normalmente suelen decir si he identificado aspectos del árbol o no he identificado ningún aspecto del árbol. Entonces vamos a mirar nuestras Dichotomous Key, vamos a observarlas. Bueno, espero que todos hayan tenido tiempo para ver nuestra Dichotomous Key, y para entender nuestra guía tenemos que entender un cierto vocabulario primero, porque podemos tener dos grupos de árboles que son coníferos y caducifolio. El primer grupo, conífero, se refiere a los árboles que tienen hojas en forma de agujas y se mantienen así por casi todo el año. Estos árboles también esparcen sus semillas en forma de conos, de allí nace el nombre coníferos. Cuando pensamos en esta clase de árboles nos referimos típicamente a junipers o pinos. El otro grupo, el grupo caducifolio, se refiere al grupo de árboles que tienen hojas anchas, que normalmente se caen durante el otoño, pero recrecen en primavera. En vez de conos, esta clase de árboles usa flores para esparcer sus semillas. Un ejemplo de estos árboles pueden ser un árbol de maple o árboles como los robles. Aparte de ver los diferentes conos o flores que tienen los árboles, podemos identificar también las hojas, ya que nos pueden decir bastante sobre nuestro árbol. Entonces, hablemos de algunas características que son típicas de las hojas de los coníferos. Primero, prestarle atención a qué tan largas son las agujas de nuestro árbol. Después, queremos saber cómo nuestras hojas en forma de agujas están conectadas a la rama del árbol. Si la aguja está conectada directamente con la rama o por sí sola, como lo vemos en el ejemplo al lado izquierdo, llamamos esta clase individuales. En el ejemplo de al medio, vemos que se pueden presentar grupos de 2 o 5 agujas. Cuando esto pasa, estas se llaman bundles. Y el otro grupo en cómo se pueden presentar estas agujas es en racimos o clusters, que normalmente es cuando se encuentran más de 5 agujas presentes. Cuando estamos intentando identificar árboles, en especial árboles coníferos, los conos pueden ayudar demasiado en identificar nuestro árbol. Para esta presentación no nos vamos a enfocar en profundidad en cómo identificar los conos. Pero si queremos, en nuestro tiempo libre o cuando podamos en nuestra casa, podemos investigar diferentes guías, Dichotomous Keys, que nos ayudan a entender más sobre los conos. Ahora hablemos un poco de las características de los árboles que son caducifolios. Para aprender más sobre los árboles caducifolios tenemos que saber la palabra petiole. El petiole es el tallo de la hoja que conecta la hoja con el tallo del árbol.
En los coníferos, los petioles son muy pequeños y difíciles de observar. Cuando hablamos de los caducifolios, también tenemos que hablar de la dirección en la que las hojas están, si están opuestas o alternas. Cuando hablamos de las hojas alternas, nos referimos a las hojas que están alternadas entre sí. En el árbol, el ejemplo que tenemos al lado izquierdo. Estas se ven en forma de zigzag, por eso se llaman alternas. Pero cuando hablamos de las hojas opuestas, nos referimos a las hojas que están entrecruzadas, como en el ejemplo del lado derecho. Las hojas también pueden ser simples o compuestas. Por ejemplo, aquí tenemos una hoja de un árbol de sycamore o sicomoro que está compuesta por partes simples. Nuestro otro ejemplo sí es una hoja compuesta, que son la unión de muchas mini hojas que forman una sola hoja. Estas hojas diminutas se llaman foliolo. Cuando miramos las hojas de los árboles caducifolios, también queremos notar cómo se ve el borde de la hoja. El margen de la hoja es muy importante. Algunas hojas presentan esquinas con dientes con diferentes tamaños, pero también se pueden presentar casos de hojas que tienen un borde puntiagudo que predomina en la hoja. Si el borde no es puntiagudo y es redondo, este borde tiene un nombre que se llama lóbulo, ya que el lóbulo se refiere a esa zona que es redonda. Bueno amigos, y hemos llegado al final del video, pero antes de terminar me gustaría hacer una prueba de práctica con ustedes. Así todos podemos tratar de usar nuestra Dicromos Key o nuestra guía para identificar árboles. Pero antes de hacer esto me gustaría que pausáramos el video y si podemos imprimir la Dicromos Key sería excelente. Bueno, en esta hoja que tenemos, sabemos que lo primero que tenemos que decidir es si es conífero o caducifolia, y sabemos que es caducifolia porque esta hoja no tiene forma de aguja o no tiene agujas. Ahora que conocemos qué clase de hoja es, podemos ver nuestra guía, y la primera pregunta que dice la guía es ¿qué clase de hojas tiene? Si son alternas o opuestas. Podemos ver que estas son alternas. Una vez respondida esta pregunta, miramos la guía y la guía nos dice que tenemos que ir a la pregunta número 4. La pregunta número 4 dice ¿qué clase de hojas tenemos? Si estas hojas son compuestas o simples. Podemos ver que estas hojas son hojas simples, es una sola hoja. Ahora que sabemos que la hoja es una hoja simple, podemos ir a la pregunta número 8 y esta nos pregunta si nuestra hoja tiene alguna clase de lóbulo o no. Entonces vamos a mirar la hoja. Como podemos ver, nuestra hoja sí tiene una clase redonda, unos lóbulos, porque podemos ver en sus márgenes que tienen unas figuras un poco redondas. Así que sí es redonda, sí tiene lóbulos. Ahora que identificamos los lóbulos, queremos ver en nuestra guía a ver qué opciones tenemos. Podemos ver que las categorizan en A, B, C, D, F y otras letras. Podemos verlas todas y ver cuál de nuestras características es igual a la que muestra la guía. Una vez hecho eso, queremos ver qué opciones tenemos. Después de ver eso, en mi guía puedo ver que tenemos entre la decisión F y la decisión de la letra D. Mirando las dos y mirando la imagen, vamos a tratar de hacer una decisión y juzgando con los lóbulos y en la dirección que tienen en cuanto a la vena madre de la hoja, que es esa vena que podemos ver
en color como amarillo o blanco, podemos saber que esta hoja es de un árbol Northern Red Oak. Bueno amigos, y ahora que hemos hecho nuestro ejercicio de práctica, ahora les toca a ustedes en casa hacerlo también. Aquí tenemos unas diferentes fotos de algunas hojas de árboles, así que es su turno de intentarlo en casa. Pero primero les voy a dar las respuestas, así que ahora que ustedes pueden pausar el video, páusenlo y yo les voy a dar las respuestas en este momento. Bueno amigos, espero que hayan tenido suficiente tiempo para anotar sus respuestas y mirar en la guía. Ahora les voy a dar las respuestas. Las hojas número 1 pertenecen a un Red Maple. Las segundas pertenecen a un Eastern Red Cedar. Las terceras pertenecen a Black Locust. Y las cuartas pertenecen a un Jack Pine. Bueno amigos, y hemos llegado al final de este video. Espero que ustedes lo hayan disfrutado mucho. Cuéntenos cómo les fue en el ejercicio, si pudieron identificar sus árboles o no. También escríbanos aquí a nuestra cuenta en YouTube, a nuestro Instagram @TMParksFoundation o a nuestro Facebook Rocky Meadows Park Foundation. Nos vemos pronto con otro video de los educadores y Rocky Meadows Park Foundation.